El objeto más poderoso de la historia, el arma más letal del mundo antiguo, la reliquia más buscada de todos los tiempos, la Arca de la Alianza, construida por Moisés, llevada por los israelitas durante 40 años en el desierto, guardada en el templo de Salomón, y luego desapareció. 2600 años de silencio, sin rastro, sin registro, sin evidencia. ¿Fue destruida? ¿Escondida? ¿Robada? ¿Todavía existe? Y si existe, ¿dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Y por qué no pueden revelarla? Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Si la arca realmente tuviera los poderes que la Biblia describe, entonces quien quiera que la posea tiene el arma más peligrosa jamás creada, no nuclear, no química, algo peor, algo divino, algo que puede matar con un toque, que puede derribar murallas, que puede aniquilar ejércitos enteros. Y alguien en algún lugar podría tenerla ahora mismo. Comencemos con lo básico. ¿Qué era exactamente la Arca de la Alianza? Según Éxodo 25, Dios le dio a Moisés instrucciones específicas, precisas, casi como planos de ingeniería, un cofre de madera de acacia, 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho, 1 codo y medio de alto, aproximadamente 1,20 m por 70 centímetros, cubierta completamente en oro, por dentro y por fuera, oro puro, encima una tapa de oro llamada propiciatorio, y sobre ella 2 querubines de oro con alas extendidas, mirándose uno al otro. Entre esos querubines, dice la Biblia, es donde Dios se manifestaba, donde hablaba con Moisés, donde su presencia física residía. Dentro del arca, 3 objetos: las tablas de piedra con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció, y una vasija con maná del desierto, símbolos de ley, autoridad sacerdotal y provisión divina. Pero el arca no era solo contenedor simbólico, era arma. 1 Samuel capítulo 5 y 6 cuenta cómo los filisteos capturaron el arca en batalla. Victoria temporal. Celebraron. Y luego comenzó el horror. En la ciudad de Ashdod, donde llevaron el arca, su ídolo Dagón cayó de su pedestal 2 veces. La segunda vez, su cabeza y manos fueron cortadas. Luego la gente comenzó a morir. Tumores, según algunas traducciones, hemorragias, según otras, muerte rápida, dolorosa, misteriosa. Los filisteos entraron en pánico, movieron el arca a otra ciudad, Gat. Lo mismo pasó, muerte, destrucción. La movieron de nuevo, a Ecrón. Los habitantes protestaron: han traído el arca del Dios de Israel para matarnos. Después de 7 meses de plaga, los filisteos la devolvieron a Israel, con ofrendas de oro, suplicando que se la llevaran. El arca no era símbolo, era arma de destrucción masiva. Segundo Samuel capítulo 6 cuenta una historia aún más aterradora. David estaba transportando el arca a Jerusalén. Iba en una carreta. Los bueyes tropezaron. El arca se tambaleó. Un hombre llamado Usa extendió su mano para estabilizarla, para evitar que cayera, y murió, instantáneamente, fulminado en el acto. ¿Su crimen? Tocar el arca. David se aterrorizó. Dejó el arca en casa de Obed-edom durante 3 meses. Tenía miedo de moverla. Piensa en eso. El rey de Israel, el ungido de Dios, tenía miedo del objeto más sagrado de su religión. ¿Por qué? ¿Qué había dentro de esa caja que mataba con un toque? Josué capítulo 6 describe el asedio de Jericó. Los israelitas marcharon alrededor de la ciudad durante 6 días. En el 7º, marcharon 7 veces. Los sacerdotes tocaron trompetas, y las murallas cayeron. La narrativa tradicional dice que fue milagro de Dios, acústica divina, pero algunas interpretaciones sugieren que el arca misma causó el colapso, que emitía algún tipo de energía, frecuencia, radiación, algo que literalmente derribó piedra sólida. ¿Tecnología antigua? ¿Poder sobrenatural? ¿O ambos? Ahora analicemos la construcción del arca desde perspectiva científica moderna. 2 capas de oro separadas por madera. ¿Qué es eso? Un capacitor, un dispositivo que almacena carga eléctrica. Los querubines en la parte superior, con alas extendidas. ¿Qué es eso? Potencialmente un generador de campo eléctrico, un arco voltaico. Las varas de transporte, hechas de madera cubiertas en oro insertadas en anillos. ¿Qué es eso? Aislamiento, para que los cargadores no murieran electrocutados. Ingenieros modernos
han recreado el diseño del arca y funciona como capacitor de alto voltaje. Puede almacenar electricidad estática suficiente para matar a una persona que la toque sin aislamiento, especialmente en clima seco del desierto, donde la electricidad estática se acumula fácilmente. Usa murió electrocutado, no por ira divina, sino por física básica. Los filisteos murieron por exposición a radiación, no por maldición, sino por envenenamiento. El arca no era milagro, era tecnología. Pero, ¿de dónde vino esa tecnología? Los israelitas eran esclavos, nómadas del desierto. No tenían conocimiento de ingeniería avanzada, a menos que alguien se lo diera. Éxodo dice que Dios dio a Moisés los planos, instrucciones exactas, en el monte Sinaí. ¿Qué pasó realmente en esa montaña? La Biblia describe nubes, truenos, relámpagos, fuego. El monte ardía hasta el cielo con tinieblas, nubes y densa oscuridad. Suena como tormenta o como algo más. Algunos teóricos sugieren contacto extraterrestre, que Dios en el monte Sinaí era entidad avanzada dando tecnología a humanidad primitiva. El arca sería dispositivo alien, herramienta de comunicación o arma. ¿Suena loco? Tal vez, pero explica cómo esclavos del desierto construyeron algo que mata con toque y derriba murallas. Ahora la pregunta grande, ¿dónde está el arca ahora? La última mención bíblica confiable es durante el reino de Josías, alrededor del año 622 a.C. Segundo Crónicas 35 dice que Josías ordenó a los levitas poner el arca en el templo, y luego, silencio. En 586 a.C., los babilonios bajo Nabucodonosor destruyeron Jerusalén, quemaron el templo, saquearon todo. Pero curiosamente, en la lista de tesoros capturados en Segundo Reyes 25, el arca no es mencionada. Los babilonios documentaron todo lo que robaron: oro, plata, utensilios del templo, pero no el arca. ¿Por qué? 3 posibilidades. 1. Fue destruida y nadie se atrevió a escribirlo. 2. Fue escondida antes de que los babilonios llegaran. 3. Ya no estaba allí. Había desaparecido décadas o siglos antes. La mayoría de eruditos cree la opción 2, que fue escondida. ¿Pero dónde? Teoría 1. Bajo el monte del templo en Jerusalén. Esta es la teoría más popular, que sacerdotes, sabiendo que los babilonios venían, escondieron el arca en túneles secretos bajo el templo, y que todavía está allí, 2600 años después, esperando. Hay evidencia circunstancial. El monte del templo tiene túneles extensos, cámaras selladas, áreas que nunca han sido excavadas. ¿Por qué no han sido excavadas? Porque el monte del templo es uno de los sitios más políticamente sensibles del mundo. Es sagrado para judíos, es sagrado para musulmanes. El domo de la roca está encima. Cualquier excavación causaría conflicto internacional. Entonces permanece intocado, sellado, protegido no por seguridad, sino por política. Pero hay informes, rumores, de rabinos que han entrado a túneles prohibidos, que han visto cámaras selladas con símbolos del templo, que creen saber exactamente dónde está el arca, pero no pueden revelarla, porque según ley judía, solo el sumo sacerdote puede tocar el arca, y no ha habido sumo sacerdote desde la destrucción del segundo templo. Revelar el arca sin sumo sacerdote sería profanación, muerte para quien la toque. Entonces permanece escondida, esperando el día cuando el tercer templo sea construido, cuando haya sumo sacerdote nuevamente. Algunos dicen que ese día está cerca, que grupos en Israel están preparándose, entrenando sacerdotes, criando vacas rojas para sacrificio, esperando el momento. Y si tienen razón, y si el arca está debajo de Jerusalén, esperando ser revelada, el mundo cambiaría instantáneamente. Judíos lo verían como señal para reconstruir el templo. Musulmanes lo verían como provocación. Cristianos lo verían como cumplimiento profético del fin de los tiempos. Sería caos, guerra, tal vez Armagedón literal. Tal vez por eso permanece escondida. Teoría 2. Etiopía. Esta teoría es sorprendentemente creíble y tiene defensores apasionados. Según tradición etíope, el arca está en la ciudad de Aksum, en la iglesia de Nuestra Señora María de Sión. La historia dice que Menelik I, hijo del rey Salomón y la reina de Saba,
robó el arca de Jerusalén alrededor del año 950 a.C. y la llevó a Etiopía. Salomón descubrió el robo, pero decidió no perseguirlo, porque Menelik era su hijo, y porque tal vez era voluntad de Dios que el arca fuera protegida en África. ¿Suena como leyenda? Lo es, pero aquí está lo extraño. La Iglesia Ortodoxa Etíope insiste que tienen el arca, no como metáfora, literalmente. Dicen que está guardada en una capilla especial, que solo un guardián, un monje virgen designado de por vida puede verla, que ese monje nunca sale de la capilla, vive allí hasta morir, y entonces otro es elegido. Nadie más puede ver el arca, no el patriarca de la Iglesia, no el gobierno etíope, nadie. Periodistas han intentado investigar, arqueólogos han pedido permiso, todos negados. En 2008, el patriarca etíope anunció que revelaría el arca al mundo. Conferencia de prensa programada, anticipación global, y luego, nada, cancelado en el último minuto, sin explicación. ¿Tienen realmente el arca? ¿O es réplica que creen es real? ¿O es mentira piadosa para atraer peregrinos? No lo sabemos, porque no nos dejan ver. Pero aquí está lo interesante. Si el arca fue llevada a Etiopía en 950 AC, entonces no estaba en el templo cuando los babilonios atacaron en 586 AC, lo que explicaría por qué no fue mencionada en el saqueo. Teoría 3. El Vaticano. Esta teoría es más controversial y más oscura. Dice que los caballeros templarios, durante las cruzadas, excavaron bajo el monte del templo, encontraron el arca, la sacaron de Jerusalén secretamente, la llevaron a Europa y eventualmente al Vaticano. ¿Evidencia? Circunstancial. Los templarios excavaron en Jerusalén durante años. Eso es hecho histórico. Encontraron algo que los hizo increíblemente poderosos. También hecho. ¿Fue el arca? No lo sabemos. Pero si lo fue, y si llegó al Vaticano, explicaría muchas cosas. Explicaría por qué el Vaticano tiene archivos secretos que nadie puede ver. Explicaría por qué son tan protectores de sus reliquias. Explicaría su poder e influencia desproporcionados. Porque poseer el arca no es solo tener reliquia, es tener arma, es tener prueba física de Dios, es tener poder definitivo, pero no pueden revelarlo, porque causaría crisis. Judíos exigirían su devolución, musulmanes protestarían, protestantes cuestionarían por qué católicos la escondieron. Entonces permanece oculta, en bóvedas bajo el Vaticano, junto con otros secretos que nunca veremos. ¿Es verdad? Imposible saber sin acceso a archivos secretos vaticanos. Teoría 4. Fue destruida. La teoría menos emocionante, pero tal vez más probable, que cuando los babilonios saquearon el templo, la encontraron. El oro fue derretido, la madera quemada, los objetos dentro destruidos o perdidos. El arca simplemente dejó de existir. Segundo Macabeos, texto apócrifo, sugiere que el profeta Jeremías escondió el arca en una cueva en el monte Nebo antes de la invasión babilónica, y que selló la entrada, y dijo que permanecería oculta hasta que Dios reúna a su pueblo. Si eso es verdad, entonces el arca está en algún lugar de Jordania, sellada en cueva que nadie ha encontrado en 2600 años. Teoría 5. Nunca existió. La teoría del escéptico, que el arca fue mito desde el principio. Exageración religiosa. Ningún objeto real coincidió jamás con las descripciones. Los poderes milagrosos fueron leyenda. Las muertes fueron coincidencia o exageración. El oro era metáfora, pero esta teoría tiene problemas, porque demasiadas fuentes independientes mencionan el arca. Incluso enemigos de Israel la documentaron. Además, ¿por qué crear mito tan específico? ¿Por qué dar dimensiones exactas, materiales precisos, instrucciones detalladas de construcción? Los mitos son vagos. El arca es específica, como planos de ingeniería. Sugiere que algo real existió, aunque tal vez no con todos los poderes atribuidos. Ahora hablemos de los poderes del arca. ¿Qué podía hacer realmente? Según la Biblia, matar instantáneamente a quien la tocara sin autorización, causar plagas y tumores en ciudades enteras, derribar murallas fortificadas, servir como arma en batalla, permitir comunicación directa con Dios, brillar con luz divina entre los querubines. Si tomamos esto literalmente, el arca era dispositivo de energía masiva, algo que podía generar radiación,
electricidad o campo de fuerza. La teoría del capacitor explica las muertes por toque, alto voltaje. Pero, ¿qué pasa con las plagas? ¿Los tumores? Eso suena como exposición a radiación. Los filisteos describieron tumores y muerte rápida. Esos son síntomas de envenenamiento por radiación. ¿Contenía el arca material radioactivo, uranio, algo aún más exótico? Y si sí, ¿de dónde vino? No hay depósitos naturales de uranio en Sinaí. De nuevo, ¿tecnología extraterrestre? ¿Conocimiento antiguo perdido? ¿O simplemente estamos malinterpretando descripciones religiosas de fenómenos naturales? No lo sabemos, pero una cosa es clara: algo real existió, algo peligroso, algo que mataba. Ahora la pregunta ética: si el arca es encontrada, ¿debería ser revelada? Por un lado, sería descubrimiento arqueológico del milenio, probaría narrativas bíblicas, cambiaría nuestra comprensión de historia antigua. Por otro lado, causaría conflicto geopolítico, religioso, potencialmente guerra. Judíos ortodoxos exigirían que fuera devuelta a Jerusalén, requerirían construcción del tercer templo para albergarla. Pero el tercer templo requiere demolición del Domo de la Roca, uno de los sitios más sagrados del Islam. Eso significa guerra, no local, regional, potencialmente global. Cristianos evangélicos lo verían como cumplimiento de profecía del fin de los tiempos. Lo celebrarían, acelerarían hacia Armagedón. Ateos y escépticos exigirían pruebas científicas, análisis de carbono, pruebas de radiación, desacralización del objeto. Causaría crisis de fe para algunos, confirmación para otros, división para todos. Entonces tal vez es mejor que permanezca escondida, perdida, mito, porque algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. Pero aquí está lo que me mantiene despierto por las noches. ¿Y si ya fue encontrada? ¿Y si algún gobierno, alguna organización, alguna persona la tiene? ¿La usarían? ¿Cómo? ¿Como arma? ¿Como herramienta de control? Si el arca realmente tiene poderes, quien quiera que la posea tiene ventaja definitiva, poder divino en manos humanas. Y eso es aterrador, porque los humanos no somos confiables con poder, nunca lo hemos sido. Hay reportes, nunca confirmados, de expediciones secretas, gobiernos buscando el arca, no por razones religiosas sino militares. Hitler supuestamente envió expediciones. Los nazis estaban obsesionados con artefactos ocultistas, buscaban el arca, la lanza de Longino, el santo grial. ¿Encontraron algo? No hay evidencia, pero tampoco habría evidencia si lo mantuvieron secreto. Estados Unidos también investigó. Se sabe que la CIA estudió lo paranormal durante la Guerra Fría, percepción extrasensorial, visión remota, artefactos antiguos con poder. ¿Buscaron el arca? Probablemente. ¿La encontraron? No lo sabríamos. Porque si encontraron arma definitiva, lo último que harían es anunciarlo. Israel definitivamente ha buscado. Grupos religiosos, gobierno, militar, todos tienen interés en encontrar el arca. Algunos creen que ya saben dónde está, esperando el momento político correcto para revelarla. Ese momento podría ser cercano. El conflicto en Medio Oriente está escalando. Algunos ven eso como cumplimiento de profecía, como preparación para el fin. ¿Y si la revelación del arca es el próximo paso? ¿El gatillo para eventos finales? Suena como ficción, pero para millones de personas es teología literal. Esperan estos eventos. Algunos trabajan activamente para acelerarlos. Esa es la realidad aterradora del arca. No es solo artefacto histórico, es símbolo profético, es gatillo potencial para conflicto apocalíptico. Conclusión: ¿dónde está el arca realmente? Opción 1. Bajo Jerusalén, esperando el tercer templo. Opción 2. En Etiopía, guardada por monje solitario. Opción 3. En el Vaticano, escondida en archivos secretos. Opción 4. Destruida hace milenios. Solo cenizas permanecen. Opción 5. En manos de gobierno o organización secreta. Estudiada, tal vez usada. No lo sabemos. No podemos saber. Sin evidencia física, es especulación. Pero aquí está lo que sí sabemos. El arca existió. Era real. Era peligrosa. Mataba personas. Y desapareció bajo circunstancias misteriosas. Y alguien en algún lugar probablemente sabe más de lo que admite públicamente. Así que la pregunta no es solo ¿dónde está el arca?
La pregunta es, ¿quién la tiene? ¿Y qué están esperando para revelarlo? Porque cuando sea revelada, si es revelada, todo cambia. La geopolítica, la religión, nuestra comprensión de historia, nuestra comprensión de tecnología antigua, tal vez nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. El arca no es solo caja de oro, es llave a secretos que hemos olvidado o que nunca supimos, y tal vez sea mejor así. Tal vez algunos secretos deben permanecer enterrados, porque desentrañar el misterio del arca podría significar desentrañar nuestra propia realidad, y no todos están listos para eso. Este contenido presenta teorías e investigaciones sobre la Arca de la Alianza. Mientras algunas teorías tienen apoyo académico, otras son especulativas. Este video es para entretenimiento educativo y no afirma presentar hechos verificados sobre la ubicación actual del arca. Las interpretaciones científicas de los poderes del arca son teorías, no conclusiones comprobadas.